¿Quién es el hermano Andrés? ¿Qué hizo en Puertas Abiertas? ¿Cómo nos inspira su vida? En este episodio vamos a conocer más en profundidad su vida y cómo todo lo atravesó con Cristo. Escuchá e inspirate. Buenos días. Buenas noches. O el momento que sea. El tiempo es... Ahora. Esto es... Vibra Podcast. Chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Vibra Podcast. Mi nombre es Nuria. El mío Lucía. Y el mío es Luciano. Y bueno, chicos, hoy vamos a estar hablando de un hombre de Dios llamado el hermano Andrés. ¿Qué onda este hombre? ¿Lo conocían? Se hizo más conocido este año porque falleció hace poquito. Ese es su nombre, es como su apodo. Es como su nombre artístico. Tal Claro. cual. Lo conocíamos porque, bueno, él fue el fundador de Puertas Abiertas, una organización cristiana que ayuda y prepara a aquellas iglesias que están en zona de persecución. Ujú. Y bueno, él fue el que inició este movimiento de llevar la palabra de Dios a esos lugares, ¿no? Que día Wow. de hoy sigue activa dicha organización, ¿no? Tal cual. Más de 60 años. Exactamente. Tremendo. Uno de los logros también que podemos nombrar es que en 1979 fue autor de entregar 30.000 ejemplares de la Biblia a aquellas personas que estaban siendo perseguidas en China. Tremendo, donde la palabra cristiano no está prohibida. Claro, Exactamente. actualmente también vemos Sí. un montón de vidas de China que están siendo perseguidas. Exactamente, Evangelio. como otros países que, por ejemplo, en 1993 el hermano Andrés fue la primera persona que dio un ejemplar completo de la Biblia traducido al idioma de Albania, justamente al presidente de Albania, que en ese momento se había declarado como el primer estado ateo del mundo. O sea, era un suceso que nunca Ese había fue pasado. Dios. Exactamente. tal cual. Claramente. Tremendo. Tenemos un montón para contar, pero bueno, Uf. vamos de a poco. Primero con su nombre real, que era Anne van der Vigil, pero le decían el hermano Andrés justamente para que su identidad no fuera difundida. Más fácil también, Claro, ¿no? De más poder decirlo. fácil. Y nació el 11 de mayo de 1928 en los Países Bajos, en Holanda, y muere el 27 de septiembre de este año, del 2022, a sus 94 años. Él estudia en el Colegio de Formación Misionera en Escocia y ahí él comienza a formarse y luego sale a las Naciones. Así es, él estuvo después de la Segunda Guerra, él estuvo en lo que es el ejército holandés, ahí en el medio de la preparación, y no sabemos si también cuando estuvo peleando, sufre una bala en su tobillo. Eso lo deja fuera del ejército y es ahí donde su fe empieza a prueba. Wow. Y ahí en el hospital es cuando se acerca la palabra y que vos, Lucho, nos habías contado que tuvo como su primera Biblia. Sí, en ese momento tuvo la posibilidad de poder adquirir su primer Biblia, en ese momento en el que estaba pasando quizá uno de los momentos más complejos en su vida, ya que Sí. recién había entrado a la guerra, había sufrido un disparo que prácticamente lo podía dejar sin poder hacer uso de su pierna, y ese fue el encuentro que el Señor utilizó para poder llegar a su vida y llegar a tener su primer Biblia, del cual, bueno, después vinieron todas las cosas que pasaron, ¿no? Tremendo, que ahora vamos a estar siguiendo hablando sobre todas esas cosas que sucedieron. Tengo un dato curioso. A ver. A ver si sabían esto. Resulta que el hermano Andrés era muy amigo de Corrie ten Boom. O sea, tremendo. No sé Wow. si se acuerdan de ella. Una persona que llevó el evangelio también. Una mujer de fe también holandesa. Así que próximamente se puede venir un Spoiler. podcast de Corrie, recontra sí. Y acá Lucho tiene otro dato curioso. Sí, que por ejemplo en 1957 el hermano Andrés se lo conocía popularmente también por tener un auto Volkswagen conocido como el Escarabajo de color azul. ¿Por qué es un dato curioso esto? Porque utilizaba este vehículo, que no está de más decirlo, fue recibido mediante una donación. Con este auto se manejaba por todos los países de persecución para llevar Biblias. Tremendo. Y hay una historia que la vamos a contar un poquito más adelante, Adelantando. pero en un momento llega a la frontera y él dice una frase que se lo recuerda por eso, que en el medio de la frontera con el vehículo dice: Señor, que las personas que me van a revisar no puedan verme, porque dentro tenía todas las Biblias. Y así no fue reconocido en ningún momento. Con respecto a eso, yo también escuché uno de los testimonios que él decía de que eran un montón de guardias
viendo qué traía en ese vehículo y se pasaban horas investigándolo y no sabe cómo, pero nunca perdió una Biblia. O sea, Wow, eso es Dios, sin duda o sea, alguna. cómo nunca las vieron y cómo nunca las perdió, eso solo Dios. Solo Dios sabe. Tremendo. Bueno, ¿y a qué nos lleva todo esto? A reflexionar, ¿no? Porque decimos, qué loco lo que era conseguir una Biblia para ellos. Y nosotros a veces menospreciamos y nos olvidamos el hecho de que tener una Biblia en nuestras manos es un privilegio. La tenemos en el celu, compartimos la palabra en las calles, en la esquina. O sea, verdaderamente su vida nos lleva a reflexionar y a decir, wow, estamos verdaderamente apreciando el privilegio de poder compartir el Evangelio sin que nos estén persiguiendo. Tal cual, que es por eso que ahí el hermano Andrés descubrió este propósito que Dios le puso de hoy esta organización cristiana estar, no me quiero perder, en 27 países Wow. y más de 60 naciones, fortaleciendo lo que es la iglesia perseguida y preparando a misioneros para que la palabra llegue a todos los lugares donde nunca escucharon el nombre de Jesús. Exactamente, además recorrió países que hoy en día son perseguidos, pero en su momento también la persecución fue aún más grave que lo que es hoy en día. Países como Polonia, Checoslovaquia, que ya no existe más, la Unión Soviética, son algunos de los territorios que el hermano Andrés llevó Biblias todas de contrabando y como nombrábamos recién, nunca fue descubierto. Qué tremendo, ¿no? Pero volver a decir no era él, sino que era Cristo y poder identificar cuáles son las características que vemos de él en su vida. A mí lo que me impactó fue la obediencia que tuvo él, en donde no se cuestionó. O sea, lo podían matar, pero él decía, Señor, si voy con vos, vos me cubrís. Así que eso fue lo que más me ministró a mí, por ejemplo. Qué tremendo. A mí, por ejemplo, lo que más me ministró fue que siempre fue, se lo conocía como el contrabandista de Dios. O sea, ya el tener ese apodo ya es como bastante. Pero lo que más me impactó fue la valentía que tenía para llevar la palabra sin importar las consecuencias que podían llegar a tener, que podían ser muy graves, incluso llegar a la muerte. Pero el Señor lo protegió y lo mantuvo en un manto de invisibilidad total para que no lo puedan descubrir. Total. ¿Y vos, Lu? ¿Qué te Y impactó? ahí voy con lo que es el rendirse a Cristo, ¿no? Él en una de las entrevistas decía, yo no tenía plata, no conocía el idioma, nada, pero yo le dije sí a Jesús. O sea, él, más allá de sus proyectos en el ejército, que para él fue un fracaso, después entendió en el tiempo que eso que le sucedió fue para poder después llevarle la palabra de Dios a un montón de naciones luego de ese sí. Gracias, Señor. Tremendo. ¿Les parece si vamos redondeando con algunas frases que nos impactaron? Dale. Yo escribí una que tremenda bomba. Escucha, si querés anotar, dice, cuando vemos a una nación o grupo religioso o político como un enemigo, Dios, el amor de Dios, no puede alcanzarnos ni llamarnos para hacer algo al respecto. Wow, Tremendo. qué ¿Tenés tremendo. alguna? Wow. Yo tengo alguna que fue la que spoileé hace un ratito, que dice que es conocido por la oración Señor, ciega los ojos de los que ven. Esto fue antes de detener su coche en la frontera de un país comunista para ser inspeccionado. Y esto lo quise resaltar principalmente por el contexto, porque no fue una frase dicha en la tranquilidad. En su casa. Exacto. Claro. Sino que fue a punto de ser descubierto, pero él dio una declaración de fe y así le fue. No lo pudieron descubrir. Gracias, Señor. Tremendo. Y otra que yo tengo para compartir dice, la Biblia está llena de gente común que fue a lugares imposibles e hizo cosas maravillosas, simplemente porque decidieron seguir a Jesús. Wow, Wow. qué tremendo. Solo a él lo necesitamos, rendirnos ante él. Bueno, Hermoso. podemos seguir un montón de Sí. tiempo más, pero esto no termina acá. Porque ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de otros episodios en @vibrapodcast y @vibrapdd. Así que, bueno chicos, esto fue Es ¿Y será? Vibra Podcast.